Se trata de una reparación directa que han interpuesto contra un particular, Corfi Colombiana, y el Estado, teniendo en cuenta que un señor había contraído, digamos, a su favor unas obligaciones que tenía Corfi Valle y luego Corfi Colombiana, pero que se negó a reconocer y a pagar la entidad financiera y le impuso unos sellos de anulado. De manera que el señor fue objeto de un proceso judicial por estafa, por falsedad, y en primera instancia le habían condenado y de segunda instancia fue absuelto y se reconoció la validez de esa obligación a cargo de la corporación financiera. Como en este caso el señor ya contaba con una sentencia de la sala penal y tenía los títulos, pues él inició el cobro y denegaron el cobro en primera, en segunda instancia, en casación, en tutela. Por eso él acude ahora a demandar en reparación si hubo o no un error jurisdiccional y si hay o no responsabilidad del particular, en este caso del Corfi Colombiana. La suma resulta bastante cuantiosa, pero hay que aclarar que en este momento está siendo objeto de un mecanismo especial que es la solicitud de aclaración, de corrección de errores que pueden las partes presentar. Básicamente, Corfi Colombiana y la rama judicial han dicho que el tribunal tuvo en cuenta unas tasas muy altas que no corresponden a las máximas autorizadas y que por eso quizás al aplicar las fórmulas financieras el valor permitió una especie de capitalización de los intereses mucho más allá de esa suma permitida. En algunos casos dicen que esto podría ser más o menos a 8.000 millones y no a 14 billones. Por lo tanto, pues ahora en este momento, si bien se trata de una reparación que tiene en cuenta cuáles fueron los daños causados, y hay muchas clases de daños, no solamente el capital y los intereses, pero también los perjuicios de diferente manera. Por eso esa combinación de esos factores es lo que llevaron al tribunal a imponer una sanción, digamos, bastante elevada. Pero, insisto, en este momento el tribunal debe revisar si efectivamente la suma es esa o es una suma menor, atendiendo las reclamaciones que le han hecho de manera oportuna. Entonces, la explicación obedece a que básicamente los pactos de esos dineros que estaban obligados el particular o la corporación a entregarle terminaron convirtiéndose o capitalizando y aumentando año a año, de manera que ya no eran 200, sino al siguiente año 1.000, y luego esos 1.000, 2.000, y así se convirtió en una bola de nieve que al actualizarlo y con los intereses y esas tasas, pues dieron una suma bastante elevada. Desde luego, es posible que al revisar nuevamente esas tarifas, el valor sea un poco menor. Doctor Rodrigo, ¿cuál es la reflexión por parte de usted como presidente del tribunal ante esta situación en general a la rama judicial? Bueno, es que por un lado yo rescataría dos aspectos importantes de la sentencia. Por un lado, pues se fija un criterio muy importante para que las entidades financieras no actúen unilateralmente y simplemente digan, no, yo niego a pagar o niego a reconocer un siniestro y entonces ahora no quiero hacerlo, sino que le dicen, si usted tiene un título y una obligación allí, si no está o considera que no está obligado o que hay falsedad, pues no puede imponerle unilateralmente un sello, sino que debe acudir al juez, como también acudimos al juez los demás particulares. Ese es un primer elemento importante. Y el segundo, pues la obligación que tenemos como jueces, por supuesto, pues es revisar muy bien lo que esté probado y los materiales que hay allí en el expediente. Y en este caso, pues también
los jueces podemos equivocarnos, pero solo cuando esa equivocación es, digamos, abrupta, es muy grande, protuberante y se dan los elementos, pues podría dar lugar a reparar el Estado, porque responde del Estado también tanto por el hechos, acciones, omisiones de la administración, tanto las acciones, omisiones del legislador y también de la rama judicial. Me parece que en ese sentido lo que resalta la sentencia es que todos también podemos ser responsables. Aquí el mecanismo es que si hay un error, pues este puede corregirse a través de los recursos y para eso el mecanismo. Lo que sucedió es que el componente de la rama, particularmente de la jurisdicción ordinaria, estimó el tribunal que no tuvo en cuenta la sentencia penal, que había valorado que sí había un título que era inocente y que ese título era válido, sino que se quedó solamente con el sello que decía anulado y con eso no pudo ejecutar, ordenar embargos, ordenar ese pago. Eso es lo que se reprocha en este caso respecto a la rama, de que quienes conocieron en primera, segunda instancia y luego en casación, pues habiendo ya una sentencia que había hecho esa aclaración, no se ha valorado. Entonces, es un poco porque el juez en civil está siempre supeditado, digamos, al título valor, y aquí este título era complejo y no analizó la sentencia que decía que sí era válido. ¿Tiene usted conocimiento de pronto si el demandante, es decir, el señor González, de pronto también va a abrir otro caso o otra demanda por los delitos que se le atribuyeron en su momento de falsedad de documento? Pues en esos casos, yo creo que ya el término previsto, que son 2 años, han terminado, ha caducado, porque a él la justicia penal le resolvió ya. Este pleito tiene 33 años, imagínense que ya a más de 15 años en el que se resolvió, pues en ese momento era donde había podido constituirse, tanto en el proceso penal como víctima, y reclamar, digamos, o por poner otro proceso, o incluso una reparación por digamos, esa falla. Pero ahí me parece que por los tiempos, creo que ese aspecto, a menos que ya lo haya presentado, pues creo que no daría lugar. Presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el doctor Rodrigo Mazzabel, muchísimas gracias por compartir esta explicación para toda la audiencia de RCN Radio. Con mucho gusto. Hasta luego.